No recuerdo haber cerrado los ojos, pero recuerdo el frío. Un frío que no venía del aire sino de dentro, como si me hubieran arrancado el alma del cuerpo. Oí voces lejanas, gritos, y luego, en silencio me declararon muerta. Oí a uno de los médicos decir, no pueden hacer nada más. Pero algo sucedió, una luz, una fuerza, una paz inexplicable, me envolvió. Afuera, en la habitación contigua, una mujer a la que nunca había visto, rezaba en voz baja, con el corazón. Y fue esa oración, fue eso lo que me hizo volver. Hasta el día de hoy. Los médicos no pueden explicarlo, pero lo sé. Esa oración llegó al cielo más rápido que cualquier ambulancia. Why regrets? No para hacer la misma, sino para contar lo que bien, nunca imaginé que el final de mi vida comenzaría. Un martes, cualquiera, solo me sentí mareada. Luego, mi presión arterial se desplomó y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba fuera de mi cuerpo. Vi a los médicos entrar corriendo, vi a mi hija desesperada y vi mi propio cuerpo en la camilla. Con los hoyos cerrados, la piel. Me declararon muerta a las 6:47 página Eman, pero mientras mi familia lloraba, una desconocida, una invitada en la habitación de al lado, se arrodilló y oró. Nadie preguntó, a nadie ordenó, simplemente obedeció la suave voz del Espíritu Santo. Mientras los médicos apagaban las máquinas, Dios encendió algo mucho más grande, y en ese momento sucedió lo imposible. Sentí un calor invadir mi pecho, mis manos comenzaron a moverse, y el monitor cardíaco, que ya tenía una línea fija, volvió a sonar. No sabían qué hacer, pero yo lo sabía. Dios estaba allí, y su oración me llegó. Mira, hijo, si alguien me hubiera dicho esa mañana que yo iba a morir antes del anochecer, me habría reído. No por incredulidad, sino porque uno a cierta edad se acostumbra a convivir con las dolencias, con la presión que sube y baja, con los dolores en los huesos que anuncian la lluvia, mejor que cualquier noticiero. Pero morir no es en mis planes ese día, y menos aún, volver a Nera, un martes, como cualquier otro, en mi barrio de Zaragoza. Me levanté a las 7, como siempre, me puse mi batita de flores, y fui directamente a la cocina. El aroma del café con leche calentito llenaba la casa. Abrí la ventana y sentí el fresco de la mañana entrando, con ese olorcito a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Saludé a mi vecina Rosa, que barría la acera, y me devolvió el saludo con una sonrisa y un buenos días, señora Lourdes. A mi hija Carmen estaba en casa conmigo esos días. Se había quedado unos días tras una discusión con su marido, cosas de paré a menos, y aunque me dolía verla triste, también me alegraba tenerla cerca. Yo le preparaba el desayuno con ese cariño que solo una madre conoce, y ella, aunque con los ojos todavía hinchados de llorar, me decía, ay mamá, ¿qué haría yo sin ti? Después del desayuno me senté en mi sillón favorito, el de al lado del balcón, donde me gusta tejer y rezar el rosario. Recuerdo que el sol entraba despacito por las cortinas, y todo parecía estar en paz. Escuchaba a los pajaritos cantar, y a los niños salir para la escuela, con sus mochilas más grandes que ellos. Era, de verdad, un martes tranquilo. Como otro a eso de las 11. Me sentí un poco mareada, nada fuera de lo normal, pensé. Me recosté un poco, tomé agua, y me puse un pañito frío en la frente. Carmen me preguntó si quería que llamara al médico, pero yo le dije que no, que seguramente era el calor, o que no había dormido bien, pero algo dentro de mí, no sé cómo explicarlo, empezó a sentirse distinto, como si una niebla se instalara en mi cabeza. Escuchaba todo más lejano, como si estuviera en una habitación, y los demás en otra. Me ardían las manos, pero los pies los sentía helados. Y entonces de pronto vino el vómito, y luego, nada recuerdo, la cara de Carmen encima de mí, llorando, llamándome mamá. ¡Mamá! ¡Respira, mamá! ¡Por favor! Todo eso lo supe después. En el momento, todo fue apagándose, como si alguien bajara el volumen del mundo. Los paramédicos llegaron rápido. Gracias a Dios me llevaron en ambulancia, y Carmen venía conmigo,
con la cara pálida y las manos temblando. Yo podía sentir su desesperación, aunque mi cuerpo ya no reaccionaba como antes. Fue la última imagen clara que tengo de esa mañana, mi hija apretándome la mano, mientras el mundo se volvía más y más lejano a lo que no sabíamos, ni ella ni yo. Es que ese martes común y corriente estaba a punto de convertirse en el día que dividiría mi vida en dos antes de morir. Y después de volver en sí, esta historia te tocó el corazón. Suscríbete para seguir escuchando testimonios reales que muestran que los milagros aún existen. El próximo capítulo te dejará sin aliento. Yo siempre he tenido una salud que resistente a no perfecta, no pero fuerte. Crié 3 hijos sola. Trabajé en el mercado toda mi vida cargando callas, de pie, desde la madrugada, respirando frío y polvo. Nunca fui de enfermarme, más allá de un resfriado. Por eso, cuando sentí ese mareo, no pensé que fuera grave. Era un cosquilleo leve, en la nuca, como si una corriente de aire me rozara por dentro. Algo sutil, pero que me hizo detener el paso camino al baño. Me apoyé en la pared y esperé unos segundos. Debo haberme levantado muy rápido. Pensé, pero no era eso. Al regresar al sofá, noté que mis manos estaban sudando, algo inusual para mí. Carmen se acercó con una mantita, pensando que tenía frío. Yo no le quise preocupar, así que le sonreí y le dije, no es nada, hija, ya se me pasará. Pero no, se pasó. A los pocos minutos, sentí una presión en el pecho. No era dolor, más bien como si me estuvieran empujando con fuerza desde adentro. Me costaba respirar, no podía llenar los pulmones. Y entonces, una voz interior, que nunca antes había escuchado tan clara, me dijo, pide ayuda, ahora. Miré a Carmen y le dije, con voz bajita, llama al doctor. Algo no ve bien. Mi hija cambió el rostro en un segundo. De un salto, agarró el móvil y llamó a emergencias. Yo apenas podía mantener los ojos abiertos, veía todo borroso, como si el salón estuviera cubierto por una neblina espesa. Quise levantarme, pero mis piernas ya no respondían. Me desplomé. Carmen me sostuvo como pudo y me recostó en el suelo. Recuerdo que sentía mi corazón latiendo muy fuerte, pero desordenado, como tambor mal tocado. Sabía que algo serio estaba pasando. Lo supe porque no tenía miedo. Tenía una paz rara, no como la que uno siente cuando todo va bien, sino esa paz que llega cuando uno se entrega. Minutos después, llegaron los paramédicos. Carmen gritaba y les abría paso, desesperada. Yo los escuchaba como desde una cueva, lejanos, pero presente. Uno de ellos me revisó el pulso, luego la presión. Se miraron entre ellos. Sé lo que eso significa. Cuando los médicos no hablan por se miran, algo no vi bien. Intentaron estabilizarme ahí mismo, en el salón. Yo apenas podía ver sus rostros, solo luces blancas, el sonido del desfibrilador siendo preparado, la voz de un hombre diciendo, va en fibrilación, prepárate para choque. Mi cuerpo tembló con la descarga, y luego, a nada sentí que, como si mi alma se separara suavemente del cuerpo, como cuando una hoja cae del árbol, sin hacer ruido. Una parte de mí se resistía, pero otra, ya no tenía fuerzas para pelear en ese momento. Ya no había dolor, no había miedo, no había tiempo, pero sí había amor. Amor en la voz quebrada de Carmen, amor en las manos de los médicos, que no me conocían pero lo daban todo. Amor en esa presencia invisible que me rodeaba como un manto. Era como si alguien me dijera, no estás sola, no tengas miedo. Y aunque no lo sabía entonces, fue ahí donde comencé a despedirme del mundo sin darme cuenta, a dejar atrás lo conocido, lo cotidiano, lo simple, y a entrar en una dimensión completamente diferente, donde el tiempo y la lógica ya no mandaban. Ese fue el primer aviso. Ese fue el umbral en lo que ocurrió después. Es lo que cambió mi vida para siempre. Recuerdo poco del camino en la ambulancia, pero Carmen me lo contó después, con lágrimas en los ojos. Dice que me hablaba todo el tiempo como si con su voz pudiera atarme a la vida, que me apretaba la mano una y otra vez, aunque yo ya no respondía, que pedía a Dios entre los dos que no me llevara, que me dejara quedarme un poco más. Los paramédicos
trabajaban sin descanso. Uno de ellos, un joven moreno de cejas gruesas, colocó oxígeno en mi rostro. Otro me revisaba el ritmo cardíaco, con expresión de urgencia. Y mientras la sirena cortaba el aire de Zaragoza, dentro de ese vehículo corría una batalla silenciosa entre la vida y la muerte. Cuando llegamos al hospital, todo se volvió aún más confuso. Luces blancas, portos giratorios, gritos en una camilla, mi cuerpo inmóvil en Carmen corriendo detrás. Una enfermera le impidió entrar a la sala de reanimación y ella cayó de rodillas en el pasillo suplicando. Nadie la escuchaba, nadie tenía tiempo. Yo tampoco la escuchaba, no con mis oídos, pero en el fondo de mi alma. Sentí su dolor desde lo alto. Sí, desde lo alto, yo lo veía todo. Era como si flotara cerca del techo, una sensación cálida, como estar envuelta en seda. Vi mi cuerpo en la camilla conectado a aparatos, a médicos, entrando y saliendo. Voces que se sobreponían. No responde. Intubación ya. Saturación bajísima. Tenemos por... Comenzamos. RCP. Yo, la que estuvo 40 años vendiendo frutas y regateando precios en el mercado, estaba allí, frágil como un pájaro herido, rodeada de tecnología, ciencia y miedo. Sentí compasión por ellos, por Carmen, por mí, por no miedo. ¿Ese ya se había ido? Uno de los médicos, de pelo canoso y bata manchada de sangre, se detuvo un segundo, me miró y murmuró algo que me marcó profundamente. Dijo, no sé si aún está aquí, pero lo intentaremos todo, Ann. Y lo intentaron, hijo. Con todo su corazón. Me pusieron adrenalina, masajes cardíacos, desfibrilador. Sentí las descargas, no como dolor, sino como sacudidas de luz, como si quisieran encender una lámpara apagada. Y aún así, mi corazón no volvía. Un pitido largo en silencio. Fue entonces cuando alguien dijo las palabras que ningún familiar quiere oír. Hora del fallecimiento, las 6:47 de la tarde, y con eso cubrieron mi rostro con una sábana blanca. Ann Carmen gritó al escucharlo desde el pasillo. Quiso entrar, pero no la dejaron. Cayó al suelo, como si el alma se le hubiera escapado con mi último aliento. Pero Dios no había dicho la última palabra. Yo seguí allí. Vi como un enfermero salía de la sala, cabizbajo. Vi a una enfermera quitarse los guantes y limpiar sus lágrimas. Vi a Carmen rodeada por otros familiares que ya habían llegado. Todos con el rostro enrojecido y las manos temblorosas. Ann. Y entonces escuché una voz suave, serena, femenina. No estaba en la sala, no era de los médicos, ni de mi familia, venía del cuarto contiguo. Era una oración sencilla, Señor. No la conozco, pero tú sí. Si todavía puede volver, tráela de vuelta. Haz lo que nadie más puede hacer. Ann, una mujer, una completa desconocida, postrada de rodillas al otro lado de la pared, oraba por mí, sin saber mi nombre, sin conocer mi historia. Oraba como si yo fuera su madre, como si el cielo la hubiera llamado para eso. Y en ese momento el aire cambió, sentí un calor inmenso recorrerme. Una oleada de luz atravesó la sala. No lo vi con los ojos, pero lo sentí con el alma. Una presencia llegó, Ann, algo sobrenatural, algo sagrado. El pitido constante cesó, ¿no? Y de repente el monitor cardíaco hizo ambipan uno, o no luego otro, más. Los médicos, que ya estaban saliendo, se giraron. ¿Estás respirando? Tenemos pulso, reanimación espontánea, increíble. Y así, hijo mío, volvía yo, sé lo que muchos piensan, aunque cuando uno muere, se apaga todo, como una vela al viento, como una lámpara sin corriente. Pero no es así, hijo. Es así porque ese momento, cuando el corazón deja de latir, no es el fin, es una puerta, un umbral. Y yo lo crucé, después de tanta reanimación, después de cada descarga, cada intento desesperado, mi cuerpo se rindió. A los médicos hicieron lo que pudieron. Algunos ya comenzaban a guardar los instrumentos. Otros
simplemente se miraban con resignación. El médico principal bajó la cabeza y con voz apagada pronunció: hora del fallecimiento, las 6:47 de la tarde, Ann. Fue como si esas palabras sellaran mi partida. Observé como una joven enfermera, visiblemente afectada, me extendía el sabet blanco en la cara. Vi cómo las máquinas se apagaban una a una y la sala quedó en silencio, un silencio que gritaba Annie. Y allí, cuando mi cuerpo ya era solo un cuerpo, mi alma estaba más viva que nunca. Enfloté suavemente sobre la escena, sin miedo. Era como si alguien me sostuviera en alto, con manos invisibles, y desde esa posición privilegiada pude verlo todo con claridad. Ann, la expresión cansada del médico, los ojos enrojecidos de la enfermera, el pasillo del hospital, lleno de gente corriendo de un lado a otro. Why, Amy, Carmen, apoyada contra la pared, con la cara entre las manos, completamente desolada. Ann, me partía el alma verla así, pero yo ya no podía gritar, no podía abrazarla, solo podía sentir a Ann, y en ese instante, mientras todo a mi alrededor parecía estar marcado por el fin, ocurrió algo que me hizo comprender que la muerte no tiene la última palabra en el tiempo. Allí no existía number, era como cada segundo parecía durar siglos, pero al mismo tiempo todo pasaba rápido, como un parpadeo. Empecé a escuchar un sonido. No venía del monitor ni de la sala. Era como una vibración, un zumbido suave anarmónico, como si 1000 voces cantaran al unísono, pero sin abrir la boca. Y entonces lo vi. Vi una luz. No una luz fuerte que ciega, no. Era una luz cálida, que envolvía, que abrazaba, que curaba a Ann. Era amor puro, incondicional, sin juicios, sin reproches, sin exigencias. Ann, en esa luz, vi figuras, no rostros definidos, pero sí presencias. Sentí que me conocían, que me esperaban, y aunque no hablaban con palabras, yo las entendía. Una de ellas me dijo, sin hablar: todavía no es el momento. Hay una oración que está moviendo los cielos. Y en ese instante, escuché claramente la voz de la mujer del cuarto de al lado. Esa señora desconocida que nunca había visto, oraba con una fe que traspasaba las paredes. Su oración no era fuerte, pero tenía poder. Era como un hilo dorado que salía de su alma y llegaba directo al cielo. Decía: Señor, si es tu voluntad, tráela de regreso. Yo sé que tú puedes, Ann. Y el cielo escuchó. Ann, vi como un rayo de esa luz descendía hasta la sala donde estaba mi cuerpo. Vi cómo tocaba mi pecho Ann, y sentí como si algo me alara hacia atrás, como si un imán poderoso me atrajera de vuelta al cuerpo que yo ya había dejado. A los médicos no entendían nada. La línea que llevaba minutos recta, muerta, comenzó a temblar. Primero un bip, luego otro y otro más. El monitor comenzó a pitar de nuevo. El corazón volvió a latir lentamente, pero volvió. En el médico, con ojos de asombro, gritó: tenemos ritmo sinusal, reacción espontánea. Y yo regresé. No fue por los medicamentos, no fue por las máquinas, fue por esa oración. Una sola, Ann, una desconocida, en un cuarto vecino, tocando el cielo en mi nombre. Y en ese momento, cuando mi cuerpo volvió a la vida, mi alma supo: algo ha cambiado para siempre. ¿Alguna vez te dijeron que una simple oración no cambia nada? Entonces, suscríbete, porque en el próximo capítulo te cuento que vi entre la vida y la muerte. ¿Y por qué esa luz me dijo que aún no era mi hora? No sé cómo explicarlo con palabras humanas, porque lo que viví no pertenece a este mundo, pero lo intentaré, con el corazón en la mano, porque sé que hay personas allá afuera que necesitan escaquear esto, no para impresionarse, sino para recordar que lo invisible es más real que todo lo que tocamos. Cuando mi corazón se detuvo y declararon mi muerte, algo dentro de mí se soltó. No fue violento, no fue oscuro, fue en leve, como cuando uno suelta un suspiro contenido por años. Sentí que flotaba, pero sin peso, sin dolor, sin angustia. Y entonces vi mi cuerpo sobre la camilla, cubierto por la sábana. Vi a los médicos bajando los brazos,
como soldados después de una batalla perdida. Vi como una enfermera salía de la sala limpiándose las lágrimas. Vi a Carmen, mi hija, con el rostro pegado a la pared del pasillo, sacudiéndose de tanto llorar. Yo estaba en el techo, suspendida en presentan pero libra. No tenía cuerpo, pero tenía conciencia. No tenía boca, pero sabía que podía hablar. Si quería, no con palabras, sino con intención. No con ojos, pero veía todo. Y no con oídos, pero escuchaba cada pensamiento. Era como si me hubieran quitado una venda que tuve toda la vida, y por fin podía ver. Claronce a Carmen orando bajito, aunque ya no tenía fuerzas. Vi a mis nietos llegando corriendo al hospital, sin saber que su abuela ya no estaba. Vi incluso a los médicos conmovidos, en silencio, mirando el monitor con resignación. Pero sobre todo, vi algo más, algo que los ojos humanos no pueden ver. Presentious, no me malinterpretes, hijo. No hablo de fantasmas ni cosas raras. Hablo de seres llenos de luz y de paz, seres que me rodeaban con ternura, como si estuvieran allí para acompañarme en ese momento sagrado. No tenían rostro, pero los reconocía, no con la mente, sino con el alma. Uno de ellos se acercó más, sentí su presencia como si me envolviera, y me dijo, sin decir, aún no es tiempo, Amira, y entonces me mostró mi vida, no toda, no en forma de película rápida, como dicen algunos. Fue diferente. Me mostró momentos y detalles Ambai cuando era niña, corriendo en los campos de Teruel, con los pies descalzos. Vi a mi madre cantando mientras lavaba la ropa. Vi a mi padre abrazándome antes de irse a la guerra y no volver jamás. Vi cuando Kanoshi, al amor de mi vida, el padre de mis hijos, y cómo bailamos, por primera vez, bajo la lluvia. Vi mi primer parto en mis luchas, a mis errores, vi lágrimas que pensé que nadie había visto, vi oraciones que creí que Dios no había escuchado. Why me di cuenta que nada se había perdido, todo había sido guardado, todo había sido amorosamente observado, no como juicio, sino como ternura, como quien mira un jardín crecer con sus flores y sus espinas. Desde allí arriba, sentí compasión por mí misma, por todo lo que me exigí, por todo lo que me callé, por todo lo que creí que no tenía valor. Y una voz dulce, de esas que no se oyen, pero se entienden, me dijo, has vivido con amor, y eso es lo único que importa. Lloré, pero no con tristeza, era un llanto de reconocimiento, de alivio, de redención. Y fue entonces que escuché la oración. Aquella mujer, en el cuarto al lado, oraba con fuerza, no con gritos, sino con fe, una fe que movía las paredes, que atravesaba los muros del hospital y llegaba directo a esa dimensión donde yo estaba. Y la escuché claramente, como si estuviera a mi lado. Señor, si esta mujer todavía puede volver, tráela. Tú sabes lo que estás haciendo. Pero sí, hay vida en ella. Devuélvela, Padre, devuélvela. Fue entonces cuando la presencia a mi lado susurró, escucha. Esa oración tiene peso en el cielo. Y en ese instante vi un hilo de luz salir del cuerpo de esa mujer y tocarme. Toque, live, mas cheio de autoridade, como si Deus me dissesse, ainda não. Y en ese momento, lo que había sido levedad, empezó a sentirse como una llamada, como si algo dentro de mí extrañara la vida, los abrazos, la voz de mi hija, el aroma del café por la mañana, y, aunque una parte de mí quería quedarse en esa paz, otra parte deseaba volver, no porque tuviera miedo de morir, sino porque entendí que mi historia aún no había terminado. En aquel cuarto frío del hospital, lleno de luces blancas y máquinas, parecía haber cambiado completamente. Ya no era solo un lugar donde los médicos luchaban contra la muerte, era un santuario invisible, un espacio donde lo humano y lo divino se entrelazaban sin barreras. Aunque mi cuerpo yacía inmóvil, yo sentía algo que iba más allá de todo eso. Era una presencia tan pura y llena de amor que inundaba la habitación. No se veía, pero se sentía, como un cálido abrazo que no necesita manos en ese instante. No estaba sola, no podría estarlo jamás a mi alrededor. Aunque los ojos no veían, mi alma sabía que estaba rodeada de ángeles. No eran figuras que aparecieran de repente,
ni luces deslumbrantes, sino una calma profunda que se respiraba en el aire. Escuché un susurro, más que un sonido. Era como un mensaje que atravesaba mi corazón sin necesidad de palabras. Era la paz que solo Dios puede dar en medio de la tormenta. En la esquina del cuarto, una luz tenue comenzó a tomar forma, como una llama que se negaba a apagarse. Esa luz no quemaba ni cegaba, sino que alumbraba suavemente, mostrando el camino mientras tanto, la mujer que oraba en el cuarto al lado seguía, firme, con sus plegarias. Su fe era una cuerda invisible que tiraba de mí hacia la vida. Era el puente entre este mundo y el otro, entre el cielo y la tierra. En ese momento comprendí algo que no se aprende en libros ni en escuelas. La vida es un milagro constante, que cada aliento, cada latido, es un regalo que no debemos dar por sentado. Y yo estaba allí, entre dos mundos, sintiendo el amor más grande que jamás había conocido. No importaban los aparatos, ni las máquinas, ni las batas blancas. Lo que importaba era esa conexión invisible que une a las almas, una cadena eterna que ningún dolor puede romper. Fue entonces que sentí cómo esa presencia, esa luz, me envolvía lentamente, preparándome para lo que estaba por venir. Anne sabía que algo grande estaba a punto de suceder, algo que cambiaría mi destino para siempre en el hóspito. Entre el ruido de máquinas y susurros angustiados, no sabía quién era ella, no tenía idea de su nombre, ni de su historia. Solo sabía que estaba allí, en el cuarto contiguo al mío, sentada en silencio, con las manos entrelazadas y la cabeza inclinada. Esa mujer no me conocía, no sabía de mis hijos, ni de mi historia de vida, ni de los años que había caminado por este mundo, pero su corazón estaba abierto, y su fe era un faro. En la oscuridad, pude sentir cada palabra que pronunciaba, aunque no estaba en mi cuerpo para oírlas con mis oídos, las escuchaba con el alma. Su oración era humilde, sin adornos, sin pedidos. Grendel, solo una súplica sencilla pero llena de convicción. Señor, no la conozco, pero tú sí. Si hay vida en ella, si aún queda tiempo, te pido que la traigas de vuelta, que su familia no pierda la esperanza. Kyusuk, sigue latiendo, porque ella tiene mucho por vivir. Amén. Era como si esa oración fuera una semilla que caía en tierra fértil en el cielo, una semilla que comenzó a brotar, a crecer, a extender raíces invisibles en el alma de Dios. En ese momento, sentí una calidez profunda recorrerme el pecho en una oleada de amor que me envolvía como un manto suave. No era algo físico, pero sí real. Era la manifestación del poder de la fe, del poder de la intercesión. Sincera Anne, esa oración silenciosa, fue el puente que me unió a la vida. Una vez, la que detuvo la línea recta del monitor, la que hizo que mi corazón, cansado y dormido, empezara a latir de nuevo. A los médicos no entendían qué estaba pasando. Yo tampoco entendía cómo un simple rezo podía cambiar el destino de alguien. Pero lo que sí sabía es que esa mujer, sin saberlo, fue mi ángel en la tierra en que, cuando volví en mí, mucho después, tuve la bendición de encontrarla. Una señora de rostro amable, diva esposada, con lágrimas en los ojos que no ocultaban, me dijo: no podía dejar de orar por ti. No sé por qué, pero sentí que debía hacerlo. Fue un encuentro que selló mi milagro, un recuerdo vivo de que la fe mueve montañas, y que a veces la mano que sostiene nuestra vida es la de un desconocido que ora con amor después de lo que parecieron siglos. Sentí algo que no había sentido desde hacía mucho tiempo, a movimiento, un leve temblor en mis dedos, un suspiro escapando de mis labios secos. Era como si mi cuerpo despertara de un sueño profundo, de un descanso sin fin. A los médicos, que ya se preparaban para darme por perdida, se quedaron perplejos. El monitor cardíaco, que hacía minutos mostraba una línea recta, empezó a pitar con un ritmo lento, pero firme. El corazón, que se había detenido, latía de nuevo. Yo sentía, aunque débil, la fuerza regresando a mis venas, la luz en mis ojos que pensaban perdida. Mi alma se reunía con mi cuerpo como un reencuentro esperado desde siempre. En Carmen, que estaba fuera de la sala, escuchó el ruido del monitor
y corrió hacia la puerta. Al verme mover una mano, rompió en lágrimas de alegría y gratitud. Me tomó de la mano con la fuerza de quien sostiene una vida entera. A los médicos no podían explicarlo. Dijeron que era un milagro, una excepción estadística, una casualidad, pero yo sabía. La verdad, Anne, fue la oración de aquella mujer, la fe que atravesó paredes y llegó al cielo, a volver a la vida. Fue como nacer 2 veces. Una primera vez cuando vine al mundo y una segunda cuando Dios decidió darme otra oportunidad. Anne, sentí una paz inmensa, un agradecimiento profundo y una nueva misión a contar lo que vi, lo que sentí y lo que aprendí en esos minutos que estuvieron fuera del tiempo, porque la vida, hijo mío, no es solo respirar, es amar, es creer, es tener esperanza incluso en la oscuridad más profunda. Cuando desperté de verdad, después de aquel regreso milagroso, todo parecía como un sueño, pero era la más pura realidad. Sentía mi cuerpo cansado, débil, pero con una nueva fuerza en el corazón, una certeza profunda de que no podía quedarme callada. Tenía que contar todo lo que había vivido, todo lo que había visto, todo lo que había sentido. A los médicos me hicieron decenas de exámenes, analíticas, electrocardiogramas, radiografías, ecografías. Cada prueba era como un interrogatorio que la ciencia hacía a mi cuerpo para entender cómo había vuelto a la vida después de que el monitor marcara esa línea recta, esa muerte clínica, por varios minutos, pero nada, nothing Kojba. El cardiólogo me miraba con sorpresa, casi sin saber qué decir. Esto no tiene explicación, me confesó una mañana. Tus órganos están perfectos, tu corazón no presenta daños, y tu cerebro no sufrió ninguna lesión por falta de oxígeno. Yo lo miraba, intentando que comprendiera que la explicación no estaba en máquinas ni en análisis, sino en algo más grande, invisible para ellos, pero muy real para mí. Le conté sobre la oración de aquella mujer del cuarto al lado, su fe, su súplica, y cómo sentí que su plegaria atravesó muros y cielos para alcanzarme. El doctor sonrió sin juicio, solo con respeto. Hay cosas que la medicina no puede explicar. Lourdes, dijo, a veces el cuerpo responde a milagros, pero no fue solo eso. Las enfermeras me contaron que durante horas, cuando ya me daban por muerta, el ritmo cardíaco comenzó a dar señales de vida, lentamente, sin intervención médica, que el monitor, que había estado en silencio absoluto, de pronto empezó a pitar de forma irregular y luego volvió a un ritmo normal. Los especialistas también notaron que mi recuperación fue más rápida de lo esperado para alguien que estuvo clínicamente muerto. Algunos hablaron de caso excepcional, fenómeno inexplicable, milagro clínico, pero yo sabía que no eran palabras suficientes para describir lo que Dios había hecho conmigo. A mi cuerpo había sido tocado por una fuerza que va más allá de la ciencia, una fuerza que no se ve, pero que se siente en el alma. Esa fuerza, el amor de un Dios vivo, que escucha oraciones y responde cuando menos lo esperamos. Y mientras todos se maravillaban con los resultados, yo sentía una transformación interior más profunda que cualquier análisis podría mostrar, una paz que no depende de las máquinas ni de los diagnósticos, una certeza de que mi vida no terminó cuando el monitor marcó línea recta, que el verdadero milagro estaba en haber vuelto con un propósito. Porque si Dios me trajo de vuelta, fue para que no me quedara en silencio, para que contara que el poder de una oración sincera puede cambiar destinos, para que recordara que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay luz. Y así, con el corazón lleno de gratitud, empecé a sanar no solo el cuerpo, sino el alma. Después de recuperarme un poco y sentir que la vida me daba una segunda oportunidad, sentí que debía encontrarla, aquella mujer que sin conocerme había levantado sus manos y su voz hacia el cielo por mí, la mujer cuya fe se había convertido en el hilo invisible que me unió nuevamente a la tierra. Pregunté en el hospital, con la esperanza y el corazón acelerado. Me dijeron que era una señora Mayo R., una voluntaria que visitaba a los pacientes
y oraba con ellos en silencio. No tenía familia en el hospital, ni siquiera llevaba identificación a la mano. En su nombre era Marianne. Cuando finalmente la vi, fue como si el tiempo se detuviera. María estaba sentada en una pequeña capilla dentro del hospital, rodeada de velas y rosarios. Al mirarme, sus ojos brillaron con lágrimas y su sonrisa era tan dulce que calmaba cualquier tormenta. Nos acercamos lentamente, guay, ella, mi, tomo las manos con una ternura que nunca olvidaré. Lourdes, me dijo, sentí en mi corazón que debía orar por ti. No sé por qué, pero sentí que tu alma necesitaba ese abrazo divino. Le agradecí con la voz entrecortada. Le conté todo lo que había vivido, lo que había visto y sentido en esos momentos entre la vida y la muerte. Y ella, con humildad, me dijo que solo había puesto en manos de Dios lo que su corazón le pedía. Nuestra conexión fue inmediata, como si nuestras almas se hubieran reconocido de antes, en otro tiempo o lugar. Sentí que aquella oración no fue solo suya, sino de muchos, que uno se ven, que uno se oyen, que caminan por este mundo, haciendo de la fe su escudo y esperanza. Desde ese encuentro, supe que mi historia no era solo mía, era también la de ella, la de todos los que creen en lo imposible y se entregan al poder de la oración, porque a veces la mano que sostiene nuestra vida no es la de un médico ni la de una máquina, sino la de un corazón humilde que se atreve a pedir un milagro. Y en ese momento supe que debía contar esta historia para que nadie olvide el poder de la fe verdadera. Ansí, crees en el poder de la oración y la esperanza. Suscríbete y acompáñame para descubrir cómo cambió mi vida desde ese encuentro milagroso a volver a la vida. Después de esa experiencia, no fue simplemente un despertar físico, fue un renacer completo, un cambio profundo que transformó no solo mi cuerpo, sino también mi alma y mi manera de ver el mundo. Al principio, cada día era una batalla, mi cuerpo estaba débil, mis fuerzas escasas, y las cicatrices, tonto visibles, como invisibles, recordaban el límite entre la vida y la muerte que había cruzado. Pero mi espíritu estaba más fuerte que nunca. Sentía una luz interior que no se apagaba, una paz que ni las tormentas más grandes podían borrar. Comencé a ver todo con otros ojos. Las cosas pequeñas, como el canto de los pájaros al amanecer, el aroma del café recién hecho, el tacto suave de las manos de mi hija, cobraron un significado nuevo, sagrado. Entendí que la vida no se mide en años, sino en momentos de amor y gratitud. Mi fe se profundizó. No fue una fe simple o superficial, sino una convicción viva, palpable, que me sostenía en cada paso. Cada oración se convirtió en un diálogo sincero con Dios, un acto de entrega y confianza que me llenaba de esperanza. También sentí el llamado a compartir mi testimonio, no para buscar atención, ni para contar un milagro cualquiera, sino para recordar a otros que la esperanza nunca muere, que la oración tiene poder real, y que los milagros ocurren cuando menos los esperamos. Mi relación con Carmen, mi hija, cambió profundamente. Ahora valorábamos cada instante juntas, compartíamos más risas y lágrimas, y el amor se volvió el lazo más fuerte que nos unía con el tiempo. Empecé a involucrarme en grupos de oración y apoyo a personas que estaban pasando por dificultades similares. Quería ser un faro, una voz que dice, sí, es posible cuando todo parece perdido, aunque sé que muchos médicos y científicos intentan explicar mi caso con términos clínicos. Para mí la verdadera explicación está en el corazón, la fe y en el amor que me rodeó cuando más lo necesité. En esa transformación me enseñó que la vida es un regalo precioso, que el dolor puede abrir la puerta a la esperanza y que, aunque el cuerpo sea frágil, el alma es eterna. Cada día que respiro es una bendición, cada sonrisa que comparto es un milagro y cada oración que elevo es un puente que conecta este mundo con el cielo. Cuando miro atrás y pienso en todo lo que viví, no puedo evitar sentir una mezcla profunda de gratitud, humildad y amor. Esa experiencia que me llevó tan cerca de la muerte
y que me trajo de vuelta, dejó en mí lecciones que van mucho más allá del cuerpo físico en la primera enseñanza. La más importante es que la vida es un regalo que nunca debemos dar por sentado en cada día. Es una oportunidad única para amar, para perdonar, para ser mejor. No esperes a que ocurra una tragedia para valorar lo que tienes. El amor está en las cosas pequeñas, en los detalles sencillos, en la mirada de un hijo, en la sonrisa de un desconocido. La segunda es la fuerza de la fe. No hablo de una fe ciega, sino de una fe viva, que actúa, que mueve montañas y cruza muros invisibles. La oración que escuché desde el cuarto al lado cambió mi destino. Y eso me enseñó que nunca estamos solos, que siempre hay alguien intercediendo por nosotros incluso cuando no lo sabemos. También aprendí que la esperanza es más poderosa que el miedo. Cuando mi corazón se detuvo y el médico cubrió mi rostro con la sábana, la esperanza no murió. Estaba allí, latente, en las palabras de aquella mujer que oraba, en la presencia invisible que me envolvía, en la luz que me llamó de vuelta a este mundo, a otra enseñanza profunda. Fue el valor de la comunidad y el amor al prójimo. East Hospital. Ese cuarto no era solo un lugar de ciencia, sino un lugar donde se entrelazaban almas, donde la solidaridad y la fe forman una red que sostiene vidas. Finalmente, comprendí que la muerte no es un final, sino un paso hacia otra dimensión, hacia una luz que nos espera con los brazos abiertos, y que mientras estemos aquí, nuestra misión es vivir con amor, con verdad y con gratitud. Hoy comparto mi testimonio, no para asustar ni para impresionar, sino para inspirar, para que sepas que incluso en los momentos más oscuros, la luz puede llegar, aunque un simple acto de fe puede cambiarlo todo, aunque tú también tienes la fuerza para enfrentar tus tormentas, para encontrar paz en medio del caos, y para vivir una vida llena de milagros, grandes y pequeños, porque la vida es un milagro constante, y nosotros somos los custodios de ese regalo sagrado.